Les damos una bienvenida muy especial a todos los que nos ven, a todos los que nos oyen a través de las distintas redes sociales, medios de comunicación. Bienvenidos a nuestro podcast mariano, y en este nuestro cuarto episodio contamos hoy con la presencia de un invitado muy especial. Él es un sacerdote que es formador aquí en nuestro seminario. Bienvenido, Padre John. Preséntesenos pues un poquito, Padre. Bueno, Kevin, primeramente agradecerle por la invitación y pues bueno, por gracia y misericordia de Dios, soy el Padre John Jairo, tengo 2 añitos de ordenado y bueno, muy feliz cumpliendo esta labor acá en el seminario, acompañando a todos los seminaristas en esta ardua tarea de formar futuros pastores, santos y sabios para nuestra Santa Madre la Iglesia. O sea, Padre, desde que se ordenó como sacerdote, quedó aquí en el seminario siendo formador. No, desde antes de ser ordenado. Desde antes de ser ordenado sacerdote. O sea, Qué porque interesante. yo llevaba más o menos como 3 meses de diácono, 4 meses, y bueno, y en ese momento de diácono todavía el obispo me hizo pues me pidió que si podía ayudar en este servicio y tarea pastoral. Y entonces, desde antes de ser ordenado sacerdote, pues estuve acá en el seminario. Qué bueno, Padre. Y cuéntenos, aquí en el seminario, ¿qué ramos, qué materia le ha tocado darle a los seminaristas? Bueno, sobre todo he podido acompañar mucho en la formación acá el propedéutico, con todas las materias pues como introductorias, propias del proceso del propedéutico. Entonces, lo primero son así pues como el catecismo, dogma, introducción a la liturgia también, después sacramentos, y por gracia de Dios, que para mí la verdad, si lo confieso, fue un regalo de Dios, aunque no soy patrólogo, me pidieron pues de que si podía tomar el curso de patrología para darle a los alumnos de teología. Bueno, qué impresionante, Padre. Yo estuve ahí en las clases del Padre John Jairo recibiendo toda la enseñanza al respecto de los padres de la Iglesia, y es que justamente el Padre John en este día nos va a compartir sobre la Virgen María en los padres de la Iglesia. Pero antes de entrar en tema, Padre, a ver, unas palabritas. ¿Qué ha significado la Virgen María en su ministerio, en su vocación, Padre? Bueno, yo creo que inclusive más allá del ministerio y la vocación, podría decir lo que ha significado la Virgen María en mi vida, porque desde el momento pues donde el Señor ya me hizo un llamado más fuerte, inició un camino más intenso de cambio, de conversión, de acercamiento a la iglesia, a la vida sacramental, siempre fue muy vinculado a la Virgen María. O sea, no entendía mi vida sin ella, tampoco el misterio cristiano sin ella, ni el día sin ella. O sea, por ejemplo, a veces hacía no solamente un rosario, sino varios rosarios, sobre todo al inicio, a la Virgen, siempre orándole, buscándola, pidiendo su auxilio, su intercesión, su compañía. O sea que yo creo que siempre ha estado muy, muy presente la Virgen María desde el inicio pues como más intenso de mi acercamiento a Dios y a la Iglesia. Así que siempre la he sentido muy madre, siempre la he visto muy cerca. O sea, cada oración puedo decir que le he hecho, he visto inmediatamente su respuesta. O sea, le he orado por cosas muy puntuales y siempre he podido ver también la intercesión, su mano, su auxilio, su ayuda en toda esta historia de conversión que el Señor me ha permitido. Qué bonito, Padre. Ojalá esto sea una motivación para todos los que nos ven, los que nos oyen, de tener también cada uno esa experiencia personal con la Virgen María. Esto es ante todo lo que se está buscando en este año mariano. Y este también es el objetivo de estos podcasts, no simplemente un conocimiento, sino que conocer más de nuestra Madre sea ese paso para poder tener una vinculación personal con ella, de corazón, como hijos, y ella nuestra Madre. Y bueno, Padre, antes de entrar en tema, también quizá muchos escuchan esto, padres de la Iglesia. Bueno,
¿Quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, los padres de la iglesia ahí tienen como algunas características para que estos santos vengan a iluminar de alguna manera con su enseñanza la iglesia, los misterios de Dios, en el fondo. Entonces, bueno, lo primero es que un padre de la iglesia para que sea padre de la iglesia, tiene que reunir unas ciertas condiciones. La primera es sobre todo el tiempo, porque a veces la gente dice que no, este es padre de la iglesia, no sé, a un santo que vivió en el siglo XII o en el siglo XIII. Y los padres de la iglesia son los que han vivido del siglo I hasta el siglo VIII. Eso es lo primero. O sea, Como los primeros siglos del cristianismo. Exactamente. Luego, también por su doctrina eminente que ellos tuvieron. Luego también por o sea, el testimonio de vida también, que fueran personas que llevaran una vida ejemplar. Entonces también es importante. Y luego ya son padres de la iglesia porque como al inicio en la iglesia, de alguna manera, digámoslo, como que está nuestro Señor Jesucristo nos dejó la doctrina, nos dejó la enseñanza. Pero los padres de la iglesia fueron los que empezaron como a ir sistematizando, a ir ordenando, a ir esclareciendo con palabras algunos de esos misterios teológicos, digámoslo así. Entonces ellos fueron articulando, ellos fueron definiendo y para eso ocuparon, por eso también los padres de la iglesia, muchos de ellos, la gran mayoría eran grandes intelectuales, filósofos que ocupaban eso, también la filosofía para comenzar a explicar la teología. Entonces los misterios como la Trinidad, como la Cristología, como la Mariología, o sea, ellos fueron enriqueciendo y, digámoslo así, esclareciendo estos misterios de la fe. Entonces gracias a ellos es que hoy tenemos todos estos términos acabados, Trinidad, la distinción de personas, por ejemplo, como uno de ellos, Tertuliano, que aunque no se le denomina padre de la iglesia, pero sí un escritor eclesiástico, que también hay que hacer ese matiz que vamos a encontrar, con Orígenes, por ejemplo. Y entonces así, o sea, la palabra Trinidad, después en la Cristología, lo que significa la unión hipostática, la persona de Cristo, persona divina, donde confluyen estas dos naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana. En fin, entonces, bueno, en síntesis, fueron como estos grandes hombres que Dios iluminó y que el Señor les dio esta gracia para que pudieran esclarecer la doctrina y poder tener ahora como más claro los misterios de nuestra fe. Qué increíble, Padre. O sea, cuando ustedes como cristianos, como católicos, se encuentren ante un texto de un padre de la iglesia, un pensamiento de un padre de la iglesia, pónganle atención, porque puede ser algo muy importante. Y según lo que usted nos dice, Padre, si hoy día podemos profesar un mismo credo en todo el mundo donde se profese la fe católica, llegar a ese credo fue gracias al trabajo y al don que Dios le dio a estos hombres para penetrar la doctrina y tener hoy en día con claridad, con solidez, eso que nosotros creemos, ¿cierto, Padre? Otra cosita yo diría, y es, claro, el término padre, es por eso, porque fueron aquellos como que fueron engendrando la fe, custodiando la fe, protegiendo la fe y defendiendo la fe. O sea, es como una labor muy tremenda que tienen ellos, como por eso les dicen padres. Qué tremendo, Padre. Muy bien, y ya para irnos introduciendo en el tema como tal, ¿qué enseñanza nos pueden dejar a nosotros, los padres de la iglesia, al respecto de la Virgen María? Y cuando planeando un poquito el podcast, pensábamos en esta sesión, en este capítulo, no sé, en mi mente, por ejemplo, pensaba, quizás muchos pensarán que ese tema de la Virgen María es más bien reciente, que no está presente desde los inicios del cristianismo, sino que fue como una evolución posterior, incluso cuando se escucha decir que el dogma de la Inmaculada Concepción es del 1854, que el dogma de la Asunción
es de 1950, y entonces uno podría pensar, ¿será que desde los inicios del cristianismo no se habrá abordado el tema de la Virgen María? Y yo creo que la respuesta está justamente en remitirnos a los padres, bueno, ver qué nos dijeron esos santos de los primeros siglos del cristianismo al respecto de la Virgen María. Claro. O sea, yo creo que el tema de la Mariología, o sea, en la gran mayoría de los padres de la Iglesia, siempre está presente. Y siempre está presente en cuanto a los misterios que nosotros tenemos ahora y como que estos títulos que se le dan a la Virgen María, que títulos y también sobre todo los dogmas, por ejemplo, siempre estuvieron muy presentes al inicio en la Iglesia. Por ejemplo, bueno, todos los padres de la Iglesia, no sé, por citar algunos, San Irineo de León hablaba, nosotros en nuestro tiempo escuchamos que María es la nueva Eva, por ejemplo. Y eso es de San Irineo de León, es del año 140 al año 200. O sea, estamos hablando de los inicios del cristianismo y ya a la Virgen se le daba, digamos, ese gran título. Y de hecho San Irineo desarrolla un poco ese tema diciendo que lo que perdimos por Eva, lo que se perdió por Eva, y lo que por la desobediencia de ella perdimos y sufrió la humanidad, por la fe de María y por la obediencia de María, lo recuperamos en ella. Entonces, por eso la muestran a la Virgen pues como esa nueva Eva que le dijo al ángel al final: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Después uno puede mirar en un San Ambrosio de Milán, año 340-397, donde desarrolla algunos aspectos que usted acaba de mencionar, por ejemplo, como es el tema de la... no está así, o sea, porque no estaba definido, pero práctico, o sea, si hay un tema que siempre está presente en los padres de la Iglesia, es el de la virginidad. Y esta virginidad perpetua, muy unida, se le dice como la toda santa, la que nunca cometió pecado. O sea, muchos, pues San Agustín, San Ambrosio, la llaman así, que en ella hubo ausencia de pecado alguno. Evidentemente ellos no logran a la afirmación, como después se va a definir ya el dogma de la Inmaculada Concepción, pero en algunos textos casi que se da el indicio, digámoslo así. Solo que vuelvo y digo, no es que ellos no lo afirmaron, pero se ve como intenciones muy claras de ellos, de los padres de la Iglesia. Entonces, el tema de la virginidad, el tema de la maternidad, por ejemplo, maternidad divina. De hecho, pues San Cirilo de Alejandría, que fue el gran defensor contra Nestorio de la maternidad divina de la Virgen. Luego, otro tema también es el tema de la Virgen como madre de la Iglesia. Entonces, siempre muy presente el tema de la Virgen, defendiéndola, hablando de ella, o sea, y también orando, pidiéndole a ella su intercesión, o sea, porque ellos también, no solamente en cuanto a que la profesaban, sino también en cuanto a que vivían de esa fe y se alimentaban de esa fe de la Virgen María. Ellos creían fuertemente. Quisiera retomar algo simplemente un poco anecdótico, padre. Le comento. Alguna vez a mi abuela llegaron a la casa unos hermanos separados, protestantes, y dentro de, digamos, ciertos argumentos que ellos le decían en esa conversación, le citaban ustedes están en un error los católicos, porque ustedes le llaman a la Virgen Madre de Dios, y Dios es infinito, es eterno, Dios no tiene madre. ¿Cómo vamos a decir que Dios tiene madre? La Virgen María es madre de Jesús. Y por eso ustedes rezan mal. ¿Cómo van a rezar Santa María, Madre de Dios? Si se pudiera rezar a la Virgen, según ellos, deberían decir Santa María, Madre de Jesús. Lastimosamente, mi abuela, creo que por un buen tiempo, cuando rezaba, decía Santa María, Madre de Jesús. Y le pareció de alguna manera convincente el argumento. Lógicamente, yo he conversado con ella
Pero está diciendo usted que desde hace más de 1500 años hubo santos que trataron este tema, por ejemplo, que San Cirilo haya defendido desde hace tanto tiempo que la Virgen María era Madre de Dios y que ya desde ese entonces un personaje que también usted mencionó, Nestorio, estuviera atacando esto, padre. Claro, o sea, y precisamente fue en el concilio de Éfeso, año Más o menos, ¿qué año, 400, padre? año En 431. el 431, ya más de 1500 años. Claro, entonces, y ahí fue ya donde la iglesia dogmáticamente define a la Virgen como Madre de Dios. Y básicamente la argumentación que da San Cirilo de Alejandría es que, claro, o sea, lo que pasa es que en Nestorio había una confusión teológica, por eso los padres de la iglesia son tan iluminadores. O sea, porque razonando igual tampoco se tenía como mucha claridad. Pero ellos que estaban iluminados por el Espíritu Santo, pues los iba guiando, como nos ha venido guiando, hacia el conocimiento de la verdad plena. Y entonces Nestorio decía que María no podría ser la madre de Dios porque no podía ya generar, como engendrar la divinidad de Dios y que la divinidad de Dios como que naciera de María. Esa era la confusión que tenía. Pero ya San Cirilo, con la fe de la iglesia que profesamos ahora, la Virgen María, o sea, Cristo es persona divina, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en cuanto a la naturaleza divina, igual al Padre, como persona divina, igual al Padre, igual al Espíritu Santo. Entonces, claro, y no es que María engendre a esa persona, no, Cristo como persona divina, como lo profesamos en el credo, es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Entonces, existe desde la eternidad. Y entonces, en ese sentido, claro, María no es que le haya dado la naturaleza, exactamente, sino que le da precisamente la naturaleza humana, pero lo mismo también dice él, tampoco es que la Virgen María sea madre de una naturaleza, porque no se es madre de la naturaleza humana. Es como decir, por ejemplo, que es distinta la mamá del presidente José Antonio, o sea, una es la madre de José Antonio y otra del presidente. O sea, sería como extraño, ¿cierto? O sea, o no, no está la madre del presidente, pero no es la madre de José Antonio. Entonces, lo mismo pasaba acá. O sea, entonces, la Virgen María no es que sea madre de la naturaleza, como de un título, por decir así, como el presidente. No, es madre de la persona. Entonces, y la persona es Dios. Y la persona es Dios. Entonces, claro, al nacer de la Virgen María le da luz a la persona en cuanto a su naturaleza humana. O sea, nace Cristo y en cuanto a esa naturaleza humana, bueno, se dice que no es madre de esa naturaleza, sino de la persona, que es Cristo. Y por eso se dice que es madre de Dios. Qué impresionante, padre. ¿Qué más nos quisiera compartir usted de los padres de la iglesia? Bueno, y los padres de la iglesia, yo más que compartir de pronto ya de todo esto, que yo le estoy diciendo que ellos ante todo siempre lo han afirmado, yo pensaba más bien como la riqueza para nuestros tiempos. Porque es uno pensar, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención en los padres es el tema de la virginidad en María. Y entendiendo esa virginidad como una mujer que fue virgen antes, durante y después, pero también entendiendo esa virginidad como una entrega a Dios, una donación a Dios, donde ella no permitió que ni su corazón, ni su alma, ni nada en ella se manchara con las cosas de este mundo o desobedecer al plan divino. Y entonces lo veo como un contraste para nuestros tiempos, Kevin. Porque, por ejemplo, es muy paradójico porque hoy se valora, por ejemplo, la virginidad en el aceite. Entonces usted dice, mire, lleve este aceite, que este aceite es extra virgen. Extra virgen. Y entonces se lo venden a usted como lo más grande, lo más importante. Mire, lo invitamos a estas playas y le vamos a decir una cosa, son playas vírgenes.
Entonces es muy tremendo cómo el mundo de hoy valora la virginidad, o sea, cómo es posible que se valore en los objetos y se devalúe en las personas. Porque en las personas de hoy en día, en nuestros tiempos, el tema de la pureza o el tema de la virginidad no es un tema que sea importante, que sea relevante en esta cultura en la que nosotros vivimos ahora. Entonces yo creo que en relación con esto que nos enseñan los padres de la Iglesia, y que de hecho desde allí la virginidad de María, es que se toma modelo también después todas las vírgenes consagradas a Dios, como siguiendo ese camino de la Virgen. Entonces también es como una invitación, un llamado para todos los jóvenes a que no tengan temor, o sea, que no tengan miedo de vivir esta virtud que embellece, que engrandece, que hermosea a esta mujer de la cual estamos hablando hoy, de la Virgen María. O sea, por ahí dicen que la belleza atrae, pero la virtud enamora, ¿cierto? Entonces, una persona virtuosa, y en este caso, o sea, que manifieste una pureza, por eso es una virginidad, es una pureza inclusive más allá del cuerpo, digámoslo así. Y entonces, en nuestros tiempos también se necesita mucho esto. O sea, que los jóvenes le apunten a esto tan alto, a esto tan grande, como es vivir la pureza, algo que hermosea, algo que engrandece, algo que embellece y ennoblece a las personas, a los hombres de nuestro tiempo. Entonces decirle no tener miedo, porque como la Virgen María, una de las cosas que también hablan es la gracia que Dios le comunicó, y ella fue abundante en gracia. Bueno, para nosotros también, evidentemente de nuestras propias fuerzas no podemos, pero con la gracia de Dios se podrá. Qué bien, padre. Y bueno, ya para ir terminando, si usted quisiera recomendar, no sé, algún padre de la iglesia en su tarea de la Virgen María, si alguien que nos escucha diga, yo quiero leerme algún escrito que tenga algún padre sobre la Virgen María, usted le diría, mire, miren los escritos de este padre, ¿cuál nos recomendaría usted? O sea, yo creo que varios. Varios, a ver. Claro, uno de ellos, por ejemplo, del cual inicia hablando, San Irineo San de Lyon, Irineo, con la nueva Eva. con la nueva Eva. Hay cosas muy bonitas ahí. Y luego está también San Agustín. San Agustín. San Agustín tiene un desarrollo mariológico bastante extenso de la Virgen María. Y otro también San Ambrosio. San Ambrosio de Milán. Con el tema de la virginidad. Exactamente, con el tema de la virginidad. Listo, padre, ya para ir concluyendo, ¿algún consejo práctico? Si alguien que nos escuchó, quizá un joven, quizá una persona, no sé, también casada, y diga, yo quiero trabajarle en imitar, en querer, enamorarme de esa virginidad de nuestra madre. Un consejito práctico, ¿usted qué le diría a esa persona, padre? Bueno, ahora la pregunta. O sea, yo creo que es eso, o sea, como entendiendo o sea, esta pureza del corazón, esta pureza de intención, digámoslo así también, acercarse a la Virgen y pedirle eso, yo creo, o sea, una pureza de intención. O sea, yo creo que muchas veces en el mundo en el que estamos como siempre uno actúa como me das, te doy porque me das, o de pronto se da como buscando algo, es decir, por interés. Todo por interés. Entonces, como para uno rectificar la intención del corazón y de hacerlo por un verdadero acto de caridad y de amor a Dios, como la Virgen María, bueno, pedirle a ella primero que le dé a uno esa rectitud de intención. Y segundo, esa pureza, de alguna manera, o sea, de vida, digámoslo así. O sea, esa pureza de vida que se vio caracterizada en la Virgen María, porque en ella, dicen los padres de la Iglesia, en esa montaña, en ese santuario, solamente moraba la gloria de Dios. Qué bonito, padre. Le agradecemos mucho su presencia, su compañía, sus enseñanzas. Nos recomendamos, padre, a sus oraciones. También a todos los que nos estuvieron acompañando. Les pedimos que le den like al video, que lo compartan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en nuestras redes sociales y ojalá esta obra de Dios que se está haciendo a través de este podcast pueda ayudarles muchísimo, ser una bendición para todos y que les ayude a vivir con mucha intensidad este año mariano. Dios los bendiga.